¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión les traigo el review de la Honda Transalp 750 2024. Bueno amigos, vamos a empezar con el review de esta hermosura de motocicleta. Como muchos saben, hicimos un viaje de más de 5 días por todo California, yendo hacia el sur. Ahorita estamos en Huntington, California. Hicimos aproximadamente más de 1000 millas probando esta motocicleta en todos los terrenos. Y como muchos saben, la probamos en off-road, en lluvia, en carretera, en curvas. Realmente fue algo increíble. Entonces eso me permite darles una prueba más certera de lo que es esta motocicleta. Vamos a empezar por el principio amigos. La posición está hecha para que sea comodísima, que puedas manejar muchísimas horas, puedes hacer turismo. Es una touring bike que también es un poco de trail. Realmente es una moto que para mí es súper polivalente, en el sentido de que la hemos estado probando en el tráfico también. Y es increíble que se mueva tan fácil. Y es una posición que nos beneficia para todas estas áreas, ya que para largos viajes es comodísima. Para el tráfico también, porque te puedes mover bastante ágil. O sea, la moto prácticamente la mueves con el pensamiento. Es increíble lo fácil y lo ágil que se siente esta motocicleta. Miren, un yate. Y bueno, aparte de la posición, tiene 5 modos de manejo amigos. Tenemos el Rain, el Gravel, el User, el Sport y el estándar. Simplemente podemos cambiar entre ellos con un solo botón. Aquí, un simple botón, pum, pum, pum. Y además, todos ellos son configurables. Obviamente el Sport tiene toda la potencia, el estándar un poquito menos. El Rain le quita más potencia, pero pone las ayudas al máximo. El Gravel también desactiva la parte de atrás del ABS, y si tú quieres también puedes desactivar el ABS en la parte delantera. Entonces todo eso con un simple botón cambiamos y transformamos esta motocicleta. Por ejemplo, ahí la tenemos en User, la tenemos a máxima potencia, miren. Tenemos una posición perfecta para esos 5 modos de manejo. Realmente se podría decir que tenemos 4 o 5 motos en una amigos. Entonces eso es bastante interesante. También el asiento es comodísimo para que puedas hacer muchísimas horas. También el tanque es de aproximadamente unos 17-18 litros. Aquí se los voy a ver. No gasta tanta gasolina, ya que tenemos 2 cilindros, 750 centímetros cúbicos. Entonces eso la hace una moto bastante eficiente también. Miren, nos podemos poner de pie bastante fácil. La hemos probado en off-road y es bastante fácil ponerte de pie, probarla en gravilla. O sea, realmente me sorprende lo polivalente que es la moto y lo bueno que la moto es en cada una de estas áreas. Bueno, en el pasado, cuando una moto era tan polivalente, no era tan buena para algún área. Pero me sorprende que esta, ahora en este año 2024, ya esté tan bien desarrollada una moto. La pudimos probar agresivamente en las curvas, agresivamente en el off-road, en el tráfico, y esta moto lo hace muy bien. O sea, el comportamiento es excelente. Es muy interesante porque podemos hacer todo con ella amigos. Es una moto que no se siente pesada, ni siquiera a baja velocidad. Incluso miren, lo estoy moviendo así como un pequeño zigzag. Es increíble lo bien configurada que está. También, como pueden ver, la pantalla es LED y eso nos permite pues tener mucha información. También nos dice que tiene un promedio de 46.8 millas por galón. Les voy a dejar la conversión aquí en kilómetros. Entonces realmente no gasta tanta gasolina para el tamaño de motor que tiene. Y algo que me parece también una locura es el torque que tiene. O sea, es realmente muy muy bueno. De hecho, miren, lo voy a poner en Sport. Y el motor es agresivo si tú quieres, o puede ser tan suave como tú quieras. Entonces es una moto que me gusta porque en prácticamente todo el rango de revoluciones tiene muy buena potencia. También me gustan los espejos porque podemos ver perfectamente para atrás, no vibran nada. Y también en el tráfico tampoco estorban para nada por la altura de la moto.
ya que es una moto que es prácticamente un poquito más alta que una Naked. Sin embargo, para mí, que yo mido unos 63, no se me hace una moto tan alta. Incluso si yo me pongo así centrado y bajo los dos pies, prácticamente alcanzo con las dos puntas. Entonces, si yo incluso puedo bajar un pie perfectamente y el otro arriba, entonces me parece una moto que es bastante amigable, incluso para todas las alturas. Por ejemplo, nuestro amigo de aquí adelante o de acá miden como 1.90, yo creo, y también les hace una moto que es muy buena en cuanto a la posición, que también la podemos traer en muy bajas revoluciones, en medias, en altas. No importa en qué revoluciones la tengas, siempre vas a tener poder. Eso es algo que es aún muy extraño, pero eso es gracias a su motor de 270 grados de 2 cilindros y pues al caballaje que tiene. Es increíble lo polivalente que es este motor. También la protección aerodinámica que vivimos en estos días es que tú puedes ir a 70 millas por hora o como a 120, poderte abrir la mica y no te da el aire en los ojos. Si tú quieres más protección, puedes comprarle, me parece que venden unos kits, por ejemplo una mica más alta. Por allá hay una que tiene como paneles para esta parte de acá arriba que se ven súper padres. También tenemos protección, por ejemplo esta tenemos las barras y una skid plate que se ve de metal. Eso también está muy genial. Por allá la que trae Johnny también tiene protección, tiene unos handguards. Y me estaban platicando que estas de agencia no vienen con puños calefactables, pero si tú quieres se los puedes pedir, y esta lo tiene, amigos. Incluso miren, ahí se puede ver puños calefactables. Entonces si tú manejas en zonas frías o en la lluvia, créanme que se agradece bastante. Por ejemplo, yo cuando me aviento los rallies de 24 horas, eso es más que indispensable, porque cuando manejas 2, 3 de la mañana o muy temprano como a las 5, es cuando hace a veces más frío. Entonces a esas horas tener puños calefactables es lo mejor del mundo, amigos. Es una moto que puedes equipar bastante bien. Realmente me gusta que Honda haya traído una moto de este segmento, ya que Honda no tenía algo así. Más que nada Honda tenía una Africa Twin. Esta sería como su hermana del Africa Twin, y me gusta también que es totalmente LED. Adelante, atrás, direccionales, toda es LED. También algo que me gustó mucho es que el tanque es de metal, amigos, no es de plástico. Eso está genial. Me gusta porque los elementos de seguridad también son modificables dependiendo del modo de manejo que tú tengas. O sea, la potencia la puedes modificar. El engine brake, que sería qué tan rápido te frena el motor, eso nada más está reservado como para motos más como de carreras, y en este momento lo tenemos integrado en esta motocicleta. También tenemos el control de tracción, el ABS. Me gusta que lo puedes separar entre la llanta de adelante y entre la llanta de atrás, o simplemente apagarlo por completo. Eso también está muy genial. En cuanto al tema de suspensiones, también me gusta porque cuando la estuvimos probando en la gravilla se siente excelente. O sea, la moto, me atrevo a decir que se siente muy parecido en el pavimento tanto como en la gravilla. Obviamente ya depende de qué velocidad y qué tipo de gravilla. Impresionante, ¿no? Está bien empinadísimo, ¿eh? Normalmente si trajéramos una moto deportiva aquí ya nos hubiéramos caído, por lo mismo que la moto o las llantas no están diseñadas para eso. Miren allá, uy. Pero esta moto, como tiene llantas doble propósito y la suspensión muy buena, pues nos permite pasarla por aquí bastante bien. Oh, miren, esa casa la están fumigando. ¡Ja! ¡Qué loco! Les voy a dejar un segmento de nuestro amigo Adventure Daily, que está aquí adelante. Él, en un día libre que tuvimos, se la llevó a las montañas y la maneja como si fuera una moto de enduro. Andaba pa. Se los voy a dejar aquí un pequeño fragmento para que se den cuenta lo bien que se maneja también en tierra, amigos. So some of you may be wondering how the Transalp does on single track, and this is a bone stock, fresh out of the crate, XL 750. And yep, this is how it does on single track. Street tires and all. Unbelievable. Ooh, some beautiful single track. You can do some amazing things on the XL 750 fresh. También la estuvimos probando en curvas y créanme que es increíble la sensación de seguridad que te da estando sobre la curva, bastante estable. El contramanillar también lo hace de maravilla. Me gusta mucho
cómo durante la curva puedes sentir esa estabilidad de que incluso puedes empezar a apretar bastante en cuanto al gas en el manejo deportivo y la moto se sigue comportando de maravilla. Incluso también en baches, por ejemplo, una moto de este tipo, aunque tengamos pavimento en mal estado como este, o sea, no importa porque esta es una moto doble propósito, entonces prácticamente ni se sienten esos baches, amigos. Incluso hubo 2, 3 que nos encontramos gigantescos durante la ruta fuera de la carretera y no en ningún momento sientes inestabilidad ni nada. Incluso a veces hay suspensiones que no son buenas de otras motos, que caes en un bache y te duele la espalda. No, esta sin problema, o sea, tú puedes caer en el bache a propósito y no te va a doler la espalda para nada. Incluso después de manejar varias horas, eso se llega a sentir normalmente. Por poner un ejemplo, a lo mejor en las Harley de hace muchos años podrías llegar a sentir dolor de espalda. En esta prácticamente nada, amigos. En cuanto a la frenada también es muy buena. Yo le daría calificación un 7.5 de 10 posibles. O sea, frena bastante bien porque tenemos doble disco delantero. No es tan sensible el freno. Sin embargo, me gusta porque el tacto es bastante bueno. O sea, no es como súper agresivo. No es así como que te arranca la cabeza cuando frena. Sin embargo, si quieres parar la moto, ¡pum!, lo hace bastante bien, ya que son frenos Nissin, doble disco delantero. Y también me gusta que no es tan intrusivo el ABS. Y ahí es donde realmente en las situaciones de emergencia puedes probar al límite los frenos. Y la verdad es que lo hace de maravilla esta moto, Durante la ruta que hicimos casi atropello una ardilla. Tuve que frenar bastante fuerte. Ya está como preparada para que le pongas una especie de top case. También esta moto hay accesorios para que le pongas sus maletas. Y si quieres dedicarte a viajar por el mundo, yo creo que esta sería una de las mejores opciones, si no es que la mejor, amigos, ya que puede hacer de todo y ya sea con pasajero. Ah, sí es cierto, también la probé un día con pasajero yendo a San Francisco. Imagínense, amigos, que iba como si no trajera nadie atrás. O sea, la moto no se resiente nada con traer un pasajero. La suspensión trabaja excelente con pasajero también. Entonces es una moto que le puedes poner peso, ya sea pasajero o maletas, y se siente también excelente. O sea, realmente está bien hecha, está hecha para esto, amigos, para viajar por el mundo. Incluso no nada más por el mundo, me parece que hasta como para moto diaria es una muy buena moto, ya que no genera tanto calor. Incluso para el tráfico filtra bastante bien, ya que no es muy ancha. De hecho, la Africa Twin es mucho más ancha que esta motocicleta. Un día pude probar el accesorio del asiento más bajo, y aunque realmente yo no lo necesito porque la moto no es tan alta, si tú fueras más bajo que yo mido unos 63, existe una opción más baja. Incluso yo creo que hasta una persona de unos 55 podría manejar esta motocicleta. Y estamos hablando de una moto 750, o sea, no es una moto pequeñita. Es una moto que ya se considera pues mediana grande, Incluso yo creo que si quisieras viajar hacia el sur, hacia aventarte a lo mejor América del Sur, hacia Ushuaia, también podría ser una excelente moto. O incluso también te la quieres llevar a Alaska, ya que esta motocicleta se comporta excelente en off-road. También recuerden que es una moto que tiene rines de rayos, entonces si le quieres dar muy dura al off-road puedes hacerlo. Obviamente puedes cambiar las llantas, hay muchísimas medidas de ese tamaño. Es específicamente ese tipo de medidas es perfectas para que la puedas sacar en todos los terrenos. Incluso esa medida te permite jugar entre llantas más deportivas, de repente más doble propósito, incluso de repente más trail. Ahora sí que depende del uso que le vayas a dar, le puedes hacer algunas modificaciones, pero así como está de vigencia, incluso te la podrías llevar a donde tú quieras, Miren nada más qué hermoso puente. Wow. Y el aire de la turbulencia, de la velocidad en una moto sin protección te va moviendo así la cabeza, y ya con esa protección no te mueve nada. Entonces eso te permite menos fatiga. Obviamente eso evita también que te canses mucho y llegas mucho menos cansado a tus destinos. Eso está muy genial. Siento que es más como el concepto que están trayendo esta moto. Por eso trajeron pilotos de rally profesional. De hecho, para los que no saben y no vieron toda la serie,
Nos está acompañando Johnny Campbell, que él es 11 veces campeón de la baja 1000. Y también tenemos un piloto de rally aquí adelante del Rally Dakar. Una de las carreras, más bien la carrera más peligrosa del mundo en moto. Algo muy interesante es que la moto no tiene vibraciones. Probablemente hay un rango muy arriba de revoluciones, ya casi al límite, que sí se siente, pero realmente en general no es una moto que te transmita vibraciones. Está súper bien balanceado este motor. En prácticamente todo el rango evitas las vibraciones de este motor. Y obviamente pues es Honda, amigos. O sea, si tú te compras una Honda, prácticamente se la puedes heredar a tus bisnietos y todavía va a servir la moto. Como ustedes saben, la calidad de los materiales es indiscutible, amigos. No hay duda que cualquier Honda tiene un estándar muy alto de calidad, amigos. Y bueno, también es lo que buscamos si queremos, por ejemplo, viajar muy lejos y no quieres preocuparte de que algún componente te vaya a fallar, como por ahí algunas marcas pues más exóticas. No, amigos, o sea, Honda es garantía de que probablemente te avientes un viaje a cualquier otro país del planeta y la moto siempre va, sabes que tienes la confianza de que siempre va a funcionar. Obviamente tenemos calidad Honda en esta motocicleta, amigos. Y algo también muy interesante es que tenemos quick shifter para arriba y para abajo. Entonces, por ejemplo, ahorita venimos en cuarta, puedo cambiar quinta, sexta, y también vamos a hacerlo para abajo, quinta, cuarta, tercera. Ya ven, entonces es una moto que si también la quieres poner como en modo sport o no quieres tocar el clutch, lo puedes hacer perfectamente. Eso es algo que no es un accesorio, ya viene de serie así la moto. Me parece que es una moto que está perfectamente balanceada y que puede hacer prácticamente todo. Eso sería mi resumen, amigos, en pocas palabras. Es una moto que hace de todo. También tiene su lado deportivo, su lado touring, su lado de ciudad, su lado de off-road. Sin duda, para mí es la moto más balanceada del mercado. Pero vamos a ver la opinión de otros youtubers, de un piloto de Rally Dakar, de Johnny Campbell, 11 veces campeón. Vamos a preguntarle qué opina de esta moto antes de terminar este review, amigos. Venga, vamos. Ok, amigos, estamos aquí con Johnny Campbell, ganador 11 veces de la baja 1000. Johnny, what do you think about the Transalp? You know, the Transalp is a fantastic mid-size adventure bike that is a do-everything machine. If you want to ride miles of pavement, curved roads, uphills, downhills, fast valleys, it'll do it just fine. If you want to ride several miles of dirt road in the middle of nowhere, in the rural parts, it's awesome. You know, the Transalp is so versatile, you know, and the best thing about it is the price. Yeah. Thank you. Amigos, aquí estamos con un piloto profesional de rally, él es Skylar. The Transalp is a surprisingly capable adventure bike. With adventure bike, you get a little bit bigger to try and be more comfortable on the road, and then in the dirt, it's a little bit, you know, most adventure bikes can be hard to manage, but the Transalp is that happy medium where, you know, it's very easy to manage in the off-road. I've spent a lot of time in the off-road on a Transalp, in sand washes, sandy terrain, on hard-packed roads, and it handles very well. It tracks well. It doesn't want to wash out, and it's very predictable, and I have a lot of confidence in the Transalp. And then, of course, yeah, on long stretches of highway or any type of transfer sections you might be going on, it's also very comfortable on the road as well. So the Transalp is like your happy medium if you don't want, you know, a bigger bike, say as the Africa Twin, or you don't want to go anywhere on an enduro bike. The Transalp is a very good medium to yeah, I guess encompass all of the comfort of the road, but then the agility and the confidence in the off-road as well. Okay, thank you, my friend. Cool, thank you. Hi, Jess, what do you think about the Transalp? So I just rode the Transalp for the very first time 6 days ago, and I absolutely loved that motorcycle. It felt powerful enough compared to like the Africa Twin, but still lightweight enough to be confidence inspiring. It felt really good for my height and my stature, and it was heavy enough to do wonderful on the highway, and just all around an amazing motorcycle. I had a lot of fun riding it. Thank you. Yeah. Here we are with Tanner. Tanner, what do you think about the Transalp?
The Transalp is an amazing bike. As soon as I hopped on it, I was comfortable being a dirt bike guy. The smaller size of it, the ergonomics, I felt right at home. Power's great. I love the quick shifter. Everything about that bike is a little bit more beginner friendly, especially compared to the Africa Twin. So if you're gonna do any kind of off-roading, I highly recommend the Transalp. I think anybody can hop on that bike and have a good time. We did a lot of highway miles too, and yeah, overall it's just a well-rounded machine, and it was a pleasure to ride them, and I'd like to own one in the future. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. The best thing I can say about the Transalp is that on the street, it rides like a naked bike. Great torque, great power, and really surprising handling. From side to side, it changes direction so quickly, and the brakes feel great, and the technology works very well. Off-road, it's still very light and very playful, which is kind of nice compared to something bigger like the Africa Twin, which is a lot more serious. So the Transalp, especially at the price, is super, super competitive. And if I had that bike instead of my KLR, I wouldn't be selling an ADV bike. I'd be keeping it in my garage. Okay, thank you, my friend. Yeah, thank you. Como muchos saben, esta moto no existe en México. Ojalá algún día la puedan llevar. Técnicamente soy el primer mexicano en probar una Transalp, amigos. Me parece que es una moto que México necesita, amigos. No solamente México, sino todos los viajeros del mundo necesitan esta moto, amigos. Para mí, la moto más balanceada del mercado. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Espero también que les haya gustado los videos que les subí, viaje de la experiencia que vivimos con Honda de Estados Unidos. Gracias a ustedes por el apoyo que le dan al canal. Gracias a eso podemos vivir este tipo de experiencias, podemos conocer otras motocicletas. Estoy seguro que si ustedes la piden, la van a traer, amigos. Así que pues bueno, espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció la motocicleta, qué les pareció el viaje que nos aventamos. Comenten si les gustaría, si se la comprarían, si no se la comprarían, qué le cambiarían, qué no les gusta. Si es que llegara a México, en qué precio creen que llegaría. Y pues bueno, todo eso déjenme aquí en la cajita de comentarios. Recuerden suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye.